Vamos a regresar al estudio de Efesios. Ya lo dejamos un poco en estos domingos por diferentes circunstancias, pero hoy retomamos esta serie de predicaciones que tiene que ver con la carta de Pablo a los Efesios. Vale la pena hacer una recapitulación rápida porque ya tiene un poco de tiempo que dejamos esta reflexión. Hemos dicho ya en el pasado que la carta del apóstol Pablo a los Efesios es una carta circular. Fue a las iglesias de esa comunidad en Asia y era una carta que era muy importante para la iglesia de ese tiempo, porque una de las características es que esta carta es pues para la iglesia en particular. No está escrita para personas que no sean creyentes, no está escrita para comunidades, está escrita para la iglesia. Cualquier persona fuera de la iglesia que tenga acceso a esta carta, desde luego que es palabra de Dios y la palabra nunca vuelve vacía, pero es una carta que fue escrita para instruir a los creyentes de esta época cómo es la iglesia, cuál debe de ser la iglesia, cuál debe de ser nuestro pensamiento respecto de la iglesia. Hemos dicho muchas cosas. La iglesia es el cúmulo de personas, es la comunión de los santos. Una persona, dijimos, no hace iglesia, somos todos nosotros. Pablo empezó hablando ya desde el capítulo 1 de la historia de la iglesia y así estudiamos con mucha calma el pasado, el presente, el futuro de la iglesia. También hablamos en el capítulo 2 del pasado, el presente y el futuro del creyente. Por ahí también hablamos de la incursión de los gentiles en el gran plan de salvación de parte de Dios y dijimos que el pueblo de Dios estaba conformado por judíos y gentiles. De ambos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. Y a este pueblo también le ha otorgado dones específicos y todos estos dones, otra vez para la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo. Estuvimos hablando de todas estas cosas. Luego entonces fuimos poco a poco y nos decía la palabra que nosotros somos una comunidad integrada pues por todos estos que han creído en el Señor Jesucristo. Hemos entendido que la salvación que nosotros tenemos no ha sido porque un día decidimos por Cristo, sino que fue por el completo escrutinio de Dios, el decreto absoluto de Dios. Cuando Dios dijo que iba a salvarnos, lo hizo, lo planeó desde antes de la fundación del mundo, depositó en nosotros la fe y nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, dice la Biblia, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie diga me la gané, para que nadie se gloríe. Hemos entendido que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En fin, hemos recorrido el libro y hemos disfrutado cómo el apóstol habla a esta iglesia de cómo deben de ser iglesia. Luego entonces él va a empezar a poner de lo doctrinal a lo práctico. He de decir que lo doctrinal y lo práctico no son dos cosas distintas. Hay algunos que dicen yo soy de mucha doctrina, otros dicen yo soy de mucha práctica, pero la buena práctica es una aplicación de la buena doctrina. Una buena práctica viene de una buena doctrina. Una mala práctica viene de una mala doctrina. Por lo tanto, la doctrina es fundamental, necesaria. Cualquier persona que tiene una conducta, esa conducta obedece a un principio que mora en él, a un pensamiento, y esto es la doctrina. Si la doctrina está equivocada, entonces la conducta desde luego que será equivocada. Va Pablo entonces, ha puesto la cimentación de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Hacia dónde tiene que ir la iglesia? Luego entonces va a empezar a tocar temas que tienen que ver con las personas que conforman la iglesia. La iglesia está conformada por familias. La familia es el núcleo de la sociedad. Está conformada de familias. Las familias son a veces padres, a veces hijos, a veces esposos, a veces esposas, a veces siervos, a veces amos. En la iglesia de aquella época pues estaba como la nuestra, y hoy aquí casi todos pudiésemos decir que jugamos alguno de estos papeles, o esposo, o esposa, o padre, o hijo, o empleado, o patrón.
Todos tenemos un rol. Algunos de nosotros jugamos diferentes roles en la iglesia, de tal manera que Pablo va a enfocar su atención ahora a partir de todo este concepto doctrinal que ha estado estructurando para hablar de las cosas prácticas a partir de cada uno de los que conformamos la iglesia. Así, dice el apóstol, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos, dice, del Espíritu. El Espíritu Santo es indispensable para que podamos nosotros caminar como iglesia, como cristianos. Nos pide que cantemos cantos y salmos espirituales. Dice que estemos nosotros unos con otros. Nos ayuda, nos obliga en el mandato a que estemos juntos, que conformemos la iglesia juntos. Luego va a decir también cómo es parte de la llenura del Espíritu Santo y tiene que ver con esa conducta de los que conformamos la iglesia. Empezó con las esposas. Y les dijo a las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos. Estudiamos en ese momento que el versículo que rige toda esta sección está en el capítulo 5, verso 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, este someternos los unos a nosotros, hablamos que era importante el sometimiento mutuo. La esposa al esposo, el esposo a la esposa, el padre al hijo, el hijo al padre. Tenía que haber una sumisión completa, un sometimiento mutuo. Esto conforma a la iglesia, porque Dios a cada uno le ha dado dones y características y todos nos sometemos unos a los otros para cumplir el único propósito posible, que es la gloria del nombre de Dios. Y en la tierra, la edificación, por supuesto, del cuerpo de Cristo. A las esposas, pues, les dijo, tienen que sujetarse a sus esposos, no porque el esposo sea maravilloso o porque el esposo sea terrible, sino porque aman a Dios, porque dice que tienen que hacerlo en el Señor. Bueno, amo al Señor y por eso me sujeto a mi marido. Ojalá y él no me suelte, pero me sujeto a él. A los esposos les ha dado la tarea de amar. El amor es tarea del esposo. Decíamos en aquella ocasión, si sujetarse es muy difícil, amar es mucho más difícil. Y platicábamos entonces en este tiempo de qué difícil es para los esposos decirle a la esposa, te amo. ¿No es cierto? Porque le pregunta a la esposa, al esposo, ¿me amas? Dijimos, el esposo diría, ¿algo te falta? Y pensamos que proveer es amar, pero amar va más allá de proveer. Desde luego que el marido tiene que proveer, por supuesto que es su responsabilidad. Él tiene que presentarla, él es como Cristo amó a su iglesia y la santificó, y el esposo tiene la responsabilidad de la vida espiritual de su esposa y tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia. Hermanas, esa es una tarea más difícil que la sujeción, pero no imposible. Pero es la tarea dentro de la iglesia. Pero ahora le toca a los hijos. Alguien saliendo del culto en las 9 de la mañana me dijo, pastor, hubiera avisado para traer a los hijos pequeños. Pero cuando hablamos de los hijos, vamos a hablar de todos los que somos hijos. Y creo que aquí todos somos hijos. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, estaba escribiendo la carta a los romanos y reflejó en la carta a los romanos en el capítulo 1 esta sociedad corrupta en la que él vivía, que por cierto estaba dentro de la iglesia. Cuando uno piensa una sociedad corrupta, piensa fuera de la iglesia, pero a veces la sociedad corrupta está dentro de la iglesia. Uno piensa que venir a la iglesia le libra de esta corrupción, pero cuando uno viene a la iglesia no se libra de la corrupción, sino lo que sucede es que en la iglesia puede aprender cómo librarse de esa corrupción. Ciertamente somos la comunidad de los santos, pero somos santos en la lucha constante. Pues Pablo le escribe a los romanos y les dice a ellos en el capítulo 1, en el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y va a hacer un retrato importante el apóstol,
Porque dice que ellos, habiendo conocido a Dios en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Conoce usted a Dios? Usted dirá, sí. ¿Le glorifica a Dios? ¿Le da gracias a Dios? Algunos se envanecieron en sus propios razonamientos y empieza a dar una lista larga, cansada y triste de aquellos que incluso pueden nombrarse creyentes y que viven en una condición bastante deplorable delante de Dios. Y dentro de esta lista, en el versículo 31, perdón, en el versículo más adelante, 30, dice esto, una gran lista y termina: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y aquí está, desobedientes a los padres. ¿Por qué Pablo pone en una lista de gente tan mala la desobediencia a los padres? ¿Por qué nos pone en igualdad de condición con un malicioso, con un injurioso? ¿Por qué nos pone en igualdad de condiciones que estas personas perversas y malvadas? ¿Por qué pone a los desobedientes a los padres en esto? Porque la sociedad de aquel tiempo, y también le va a escribir a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 3:2, esta lista, y también va a mencionar desobedientes a los padres. Porque en aquella época había personas que desobedecían a los padres. Personas grandes. Un día los escribas, un día los fariseos llegaron con Jesús. Siempre llegaban con él para tentarle. Y el Evangelio de Mateo capítulo 15 narra este encuentro. Y el Señor entonces les llama la atención y les dice: ustedes saben el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y al que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Se los dijo a ellos. Tremendos hombres de la ley, grandes personajes de la historia. Aquellos dijeron: bueno, si yo voy y doy mi ofrenda a mi papá y a mi mamá, ya estoy en paz con Dios. Tiene que condenarles el Señor Jesús. De labios me honran, su corazón está tan lejos, pero tan lejos. La cultura de aquella época era una cultura perversa. Había hijos que desobedecían y deshonraban a sus padres. Pero déjeme decirle algo, nuestra cultura no es distinta. Nuestra cultura también hay desobediencia a los padres. En nuestra cultura vivimos la deshonra a los padres. En nuestra cultura vivimos la maldición a los padres. Si aplicáramos la ley del Antiguo Testamento que está en Levítico, lo que dijo Jesús a los escribas y fariseos, que cualquiera que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, hermanos, quién sabe si todos estaríamos aquí esta tarde. Qué triste sería que tuviésemos que aplicar esta ley, pero el Señor ha abrogado esta ley. El amor del Señor Jesucristo ha inundado y su gracia ha inundado nuestra iglesia. Ahora nosotros no estamos condenados en la desobediencia de los padres a morir, pero tenemos el mandato, sigue vigente, de la honra y de la obediencia a los padres. Pero con tristeza veo que muchos hijos hoy, por nuestra cultura tan globalizada, tan actual, tan tradicional, tan posmoderna, ahora parece hasta un deporte desobedecer a los padres, deshonrarlos, no honrarlos. Con cuánta facilidad vemos ahora a hijos gritándole a los padres, insultándolos, faltándoles al respeto. Pero es pertinente que el apóstol dice: la cultura de la iglesia, en la cosmovisión cristiana, la vida cristiana tiene que ver también con los hijos obedientes a los padres. Empieza el apóstol en el capítulo 6 diciendo: hijos. Déjeme decirle que hay dos palabras en el idioma original para hijos. A veces se usa una palabra paidos, pero esos son niños, chiquitos.
Pero usa otra palabra, teknon. Estos son hijos. Hijos, no importa la edad que tengan, hijos. Este mandato es para mí, yo tengo a mis padres vivos. Ese mandato es para usted. La única posibilidad es que sus padres hayan muerto. Pero si siguen vivos, usted tiene que recibir este mandato, porque es para los hijos. Cualquiera diría, hijo, te toca. Pero si usted tiene a sus padres, este mandato también es para usted. Hijos, dice, obedeced, dice la palabra, en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando estudiamos a las esposas, la palabra del Señor les dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y notábamos en aquella ocasión que no dice obedezcan a sus maridos. Defendimos que la esposa no tiene que obedecer ciegamente al esposo. Lo tiene que hacer, sujetarse a él, porque el esposo se lo dio el Señor y porque ama a Cristo, se sujeta al esposo. Pero ahora a los hijos sí les pide obediencia. Ahora sí. Fíjense que no les pide sujeción, pero está implícito. Les pide obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo voy a obedecer a mi padre, yo he de obedecer a mi madre, he de obedecer a mis padres, no porque mis papás sean buenos educadores, porque yo les garantizo que ninguno de nosotros estudió para ser papá. Y los errores que cometemos como padres los hacemos por ignorancia, no deliberadamente. Y la obediencia se exige no porque los padres estén preparados para hacerlo, no se exige porque los padres sean buenos educadores o tampoco malos educadores, se exige porque es en el Señor. Y si el hijo ama al Señor, en el amor que le tiene al Señor, ha de obedecer a sus padres. Papá, mamá, te obedezco porque te amo desde luego, pero porque Dios me lo pide, y si Él me lo pide, tengo que hacerlo. Solamente por eso, porque es en el Señor. Alguien me dijo, pero pastor, mis padres no son cristianos, ¿estoy libre de esto? Pues no, lástima, pero tiene que obedecer y tiene que honrar a sus padres, sean o no sean creyentes, porque el mandato es para los hijos, y los hijos, por su testimonio de honra, puede acercar a los padres a Cristo. Obedeced, pero en el Señor a sus padres. Esto va en concordancia con la segunda parte de esta idea, que está como en un paralelismo. Así como dice obedeced en el Señor a vuestros padres, la siguiente idea dice honra a tu padre y a tu madre, que está en el texto, que aquí está citado por el apóstol Pablo, pero que está ya en el Antiguo Testamento, en los mandatos. Tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 está el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Esto es muy interesante porque entonces ubicamos dos cosas, la obediencia y la honra. Déjenme decirles que ambas cosas se interrelacionan. No podemos nosotros decir ahora te obedezco, ahora te honro. La obediencia implica honra, la honra también implica obediencia. Pero vamos a poner el escenario en la realidad de nuestra vida. Ahora resulta que ya estoy casado. Ya me fui de mi casa, ahora soy una sola carne con mi esposa, ahora tengo papel de esposo, tengo papel de esposa. Ya estoy en casa, ya no tengo por qué soportar que mi mamá venga a casa y me diga lo que se tiene que hacer. Porque usted y yo sabemos que las mamás son capaces de esto. Y más. Usted y yo sabemos que los padres pueden estar metidos en casa y querer darnos órdenes respecto de lo que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos es, ¿debemos, acatando este mandato, obedecer a nuestros padres? Mi respuesta sería no, en el sentido de que cuando tenemos casa
dice la Biblia, para ir en concordancia con el contexto, de que se va a separar el hombre de su padre y de su madre y se va a unir a su mujer y ambos serán una sola carne. Pero mi querido hermano, esto de ninguna manera le quita la honra a sus padres. No se la quita. Honrar a los padres tiene que ver con que nosotros como hijos creyentes tengamos la edad que tengamos, la situación civil que tengamos, vivamos lejos de los padres, seamos mayores de edad, ya tengo 18, puedo hacer lo que me dé la gana, cualquier cosa que usted quiera, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y la manera de honrar a mi papá y a mi mamá es ser un hombre y una mujer temeroso de Dios. ¿Sabe cuál es la mejor manera? Cuando mis padres noten que yo soy un hombre temeroso de Dios, que estoy siguiendo sus mandatos, que tengo una vida cristiana, que dirijo a mi familia en los caminos del Señor, de esta manera le honro a mis padres, porque saben que estoy en el camino, en la senda del Señor. El apóstol Juan dijo en 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sabe qué? Cuando los hijos andamos en el camino del Señor, es la mayor honra que podemos recibir de su parte. ¿No es cierto que usted tiene hijos que honran al Señor? ¿No se siente así completo? ¿No siente, aunque no los tenga tan cerca, no te dan gracias de honrar al Señor, decir, Señor, te agradezco porque mi hijo, mi hija, mis hijos te sirven, te honran? La manera de honrar a los padres, muy importante, es estar en el camino del Señor, es ser temerosos de Dios. Pero va más allá, más allá. Tenemos que honrar a nuestros padres procurándolos, cuidándolos, sustentándolos, visitándolos. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a sus padres y les dijo, te amo? ¿Cuándo fue al cuarto de sus papás, ustedes jóvenes, y les dijeron a sus papás, te amo? ¿Cuándo ustedes supieron que estaban enfermos sus padres, ancianos ya, y no fueron a su casa o le hablaron por teléfono para decir, necesitas algo? He escuchado hijos que se quejan de sus padres. Es que, pastor, mi papá es necio y voy a la casa y se la pasa regañándome. Voy a la casa y me critica cómo educo a mis hijos, me critica cómo trato a mi esposa, me critica todo. No quiero estar en la casa de mis padres. Pero yo le quiero recordar a usted, cuando era joven y niño, ¿no insultó alguna vez a sus padres y le tuvieron paciencia? ¿No usted alguna vez fue rebelde con sus papás y ellos fueron pacientes? ¿Acaso se salieron de la casa y los dejaron en casa solos? ¿No es cierto que alguna vez usted, enojado con su papá o con su mamá, le hizo una grosería, le desobedeció? ¿No es cierto que alguna vez habló mal de sus padres con alguien más? ¿Por qué se queja ahora y no es paciente como sus padres lo fueron? Honrar a los padres va más allá de nuestra propia comodidad. Honrar a los padres tiene que ver con un mandato de Dios. No se trata de la calidad o cualidad del papá y de la mamá, se trata de usted y de su vida espiritual. Ahora que estaba yo preparando este sermón, después de un rato llegué a casa y le hablé a mis papás. Les dije, papá, mamá, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo usted? ¿Cuándo fue la última vez que, sabiendo que sus padres estaban enfermos, los visitó? ¿Cuántos pretextos ha puesto usted cuando dice, pero mi hermano vive con ellos, que él se encargue? El mandato es para cada uno de los hijos. Honra, obedece a tu padre y a tu madre. Pero, pastor, se equivocan con mucha frecuencia. Sí, tú también.
pero la tarea es honrar y obedecer. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque esto es justo. ¿Necesitamos otra razón? Porque esto es justo. ¿Necesitamos más que esto? Porque esto es justo lo que Dios quiere. Esto encaja en el molde de Dios. Esto está en el parámetro de Dios. Incuestionable, no negociable, es justo lo que estoy pidiendo. Y si Él lo pide, hay que hacerlo, solo porque Él lo pide, porque es justo. Además, honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa. Y dice el texto, añade en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mis queridos hermanos, no obedezcamos a nuestros papás para que nos vaya bien, ni para que vivamos mucho, según se interpreta hoy día. No, por amor al Señor. Pero por otro lado, en el texto, para que te vaya bien, no tiene que ver con éxito. Bueno, si quiero tener éxito, voy a honrar a mis padres. No. Puede usted honrar a sus padres y obedecerles y no tener éxito, según el concepto de éxito que cada quien tengamos. Obedecer a los padres nos va a ir bien, significa que vamos nosotros a tener una plena relación con el Señor. Una vida plena en el Señor. Que me vaya bien no tiene que ver con recursos económicos. Que me vaya bien no tiene que ver con éxito en el trabajo. Que me vaya bien no tiene que ver con el buen testimonio que tenga con mis vecinos. Que me vaya bien tiene que ver con una vida plena en el Señor. Si obedezco a mis padres, si honro a mis padres, voy a tener una vida plena en el Señor. Muy probablemente pobre, pero con una vida plena en el Señor. Para que te vaya bien. Estamos hablando de una calidad de vida cristiana, una vida plena en el Señor. Porque déjeme decirle que hasta esto será demandado por el Señor, nos demandará si honramos, si obedecimos a nuestros padres. Para que te vaya bien, dice la Biblia, y añade, para que seas de larga vida sobre la tierra. Tampoco de larga vida significa los años para vivir, porque conozco hombres y mujeres que han deshonrado a sus padres toda la vida y están por cumplir 100 años. No tiene que ver pues con duración de vida, tampoco. Y conozco también, quizá, o conoceríamos personas que honran y obedecen a sus padres y quizá murieron en su juventud. No tiene este sentido de larga vida, de durabilidad de la vida, sino que en esta expresión lo más importante es llena de bendiciones, amplia vida, una vida completa de bendiciones. Seas de larga vida sobre la tierra, el tiempo que vas a vivir será amplio y lleno de bendiciones. Es muy triste, hermanos, que hoy y en algunos países los niños pequeños no solamente no obedecen, sino que ahora existe la posibilidad de demandar a los padres porque no me gustó lo que me pidió mi papá. Pero nosotros, hermanos, somos Iglesia de Cristo, con una cultura distinta, con una cultura que va en contra de la cultura del mundo. Y nuestra obligación, nuestra responsabilidad delante de Dios, cuando estés en casa, obedece a tu padre y a tu madre en todo. Si te piden algo que vaya en contra de Dios, no estás sujeto a ese yugo. Pero cuando es en el Señor, en todas las cosas, hónralo. Si ya te fuiste de casa
y viven con su esposa, su esposo, sus hijos, viven lejos, sean temerosos de Dios, honren al Señor, sirvan a Cristo. Esa es una manera excelente de honrar a los padres, pero además, procúrenlos, búsquenlos, perdónenlos, procúrenlos, ámenlos, díganselos. Mañana puede ser demasiado tarde. Y luego se mueren los padres y decimos, ¿cómo no le dije que lo amaba? Honrar a los padres tiene que ver con un corazón lleno del Espíritu Santo. Y en el Señor debemos obedecer y honrar a nuestros padres. Buena la tarea, ¿no? Si no lo ha hecho, saliendo del culto, vaya, tome el teléfono, háblele a sus padres, porque esto es justo. Oremos. Señor, nosotros no queremos ser esos hombres blasfemos, malvados, desobedientes a los padres. No, queremos ser, Padre, nosotros hijos fieles a tu palabra, honrándote a ti, amándote a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, para que seamos obedientes a los padres, que los honremos con nuestra vida, entregados a ti, que los procuremos, que los busquemos, que los amemos sin condición. Señor, mueve el corazón de tu iglesia para esta difícil tarea. Te lo pedimos, sabiendo que tú nos ayudarás en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Y repetimos la bendición pastoral que está en nuestros órdenes de culto y que dice, lo leemos juntos: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo 90, 17. Reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Puede sentarse.